El sol caía a plomo sobre la subasta polvorienta. Stephen Hartley presentó a Princesa, una mula vieja y gris, por 50 centavos. Nadie pujó. Ni un peso por esta pobre bestia. Muy bien, un peso entonces, para quien tenga más corazón que cerebro. Entre la multitud burlona, una mano pequeña se alzó con firmeza. ¿Un peso? ¿En serio, niña? ¡Un peso! La niña depositó una moneda sucia en la palma sudorosa de Stephen. El trato estaba cerrado. Trato hecho. Llévatela, niña. Me has hecho el favor del día. Sin decir más, Isabela tomó la cuerda y se alejó con la mula coja. Las risas de los vaqueros le arañaban la espalda. Una tonta con un peso. Y yo, un peso más rico. Salud. Mientras tanto, la niña y la mula desaparecían entre una nube de polvo, camino a un destino que nadie sospechaba. Horas después, en la hacienda de Stephen, el hacendado se jactaba ante sus compadres. Esa mula ni para carnada servía. Y la niña, un peso me dio. ¡Ja! Negocio redondo. Pero el teléfono interrumpió su celebración. El banco. Señor Hartley, su línea de crédito ha sido cancelada. Todas sus cuentas están bajo auditoría fiscal. Esto es una locura. Soy un cliente intachable. Hable con mi abogado. Colgó con un golpe seco. Una gota de sudor le corrió por la sien, pero se recompuso. A kilómetros de allí, Isabela guiaba a Princesa por un sendero polvoriento, sin mostrar fatiga. Princesa, no te detengas. Nos están esperando. El cruce de caminos apareció al fin solitario y abrasador. Isabela se detuvo a esperar, mientras en la hacienda, Stephen miraba el horizonte con una inquietud nueva, sin saber que aquella niña tenía la llave de su ruina. El polvo se alzó en el horizonte. Una limusina negra, larga como un féretro de lujo, avanzaba hacia el cruce. Por fin. Vamos, princesa. La limusina se detuvo. Un chofer impecable bajó y abrió el remolque lateral. Isabela guió a la mula sin decir palabra. Princesa entró con mansedumbre, como si reconociera el lugar. La niña cerró la puerta y se limpió las manos en el pantalón roto. El chofer le abrió la puerta trasera. La pequeña se deslizó al interior sin mirar atrás. Los curiosos que pasaban se quedaron helados. Los cuchicheos corrieron como reguero de pólvora. La limusina arrancó, dejando una nube de polvo y a los pueblerinos con la boca abierta. Poco después, un peón entró a la oficina de Stephen con el chisme fresco. ¿Una limusina? ¿Aquí, en este pueblo olvidado? Seguro algún político de paso. No es asunto mío. Stephen se encogió de hombros. Mientras él seguía contando sus pesos, la limusina se perdió en el horizonte, llevando consigo el secreto que lo arruinaría. El golpe final llegó sin aviso. Un oficial judicial irrumpió en la hacienda con una orden de embargo por fraude. Embargo. Mis tierras, mi ganado. Es una conspiración. ¿Quién se atreve a hacerme esto? Stephen aferró la orden. Sus manos temblaban más de furia que de miedo. El imperio que construyó se derrumbaba a kilómetros de distancia. La limusina avanzaba. En su interior, la atmósfera era densa, cargada de historia. Isabela, lo lograste. Princesa es la viva prueba del robo de Stephen. Es la mula de tu abuela. Sí, papá. Supe que era ella en cuanto la vi. La descripción coincidía. El collar gastado, la cicatriz en la oreja. Alexander contempló a su hija con orgullo. Había esperado décadas por este momento. Esa mula lleva en su collar la prueba que Stephen destruyó hace 40 años. El testamento original de mi madre. Entonces, todo este plan era para recuperar la hacienda y limpiar el nombre de la abuela. Mientras Stephen maldecía su suerte, la niña que compró por un peso
se acercaba a reclamar una deuda de sangre. En la penumbra de la limusina, Alexander desgranó una historia de traición que había esperado 40 años para contar. Stephen Hartley llegó al pueblo fingiendo ser un salvador. Engatusó a mi madre con un préstamo imposible de pagar. La imagen de una mujer mayor acariciando a una joven mula flotó en la mente de Isabela. Ella afirmó sin entender que hipotecaba la finca. Al vencer el plazo, Stephen nos dejó en la calle. Mi madre nunca se recuperó. Isabela apretó los puños sobre el asiento de cuero. La injusticia ardía en su pecho como un hierro candente. Pero la abuela no se rindió. Escondió la verdad en el único lugar que Stephen jamás revisaría, el collar de princesa. Exacto. Cosió el testamento dentro del cuero. Desde entonces he buscado a esa mula por todo el país. Hoy, gracias a ti, la tenemos. La limusina se deslizaba hacia la hacienda de los Fuentes. Isabela sintió el peso de una herencia que no era solo de tierras, sino de justicia. Pronto, hija. Muy pronto Stephen sabrá que el pasado siempre vuelve. Mientras tanto, en su hacienda, Stephen Hartley seguía sin entender que aquella niña de $1 le había robado algo más que una mula. Le había robado el tiempo. Encuentren a esa niña y a la maldita mula. Quiero saber quién la envió. Los matones peinaron el pueblo, mostrando la foto arrugada. Amenazaron a los dueños de las cantinas. Nadie había visto nada. Mientras tanto, la limusina atravesó la verja de seguridad de la hacienda Fuentes sin detenerse. Los centinelas saludaron con respeto. Isabela guió a Princesa al establo. Un veterinario aguardaba con instrumentos relucientes. Alexander seguía, pálido de expectación. Con sumo cuidado, el doctor palpó el cuero desgastado. Bajo una costura, sintió un bulto duro. Usó un bisturí para extraer un chip minúsculo. ¿Es lo que creo? La prueba escondida durante décadas. Tiene que serlo. El testamento de la abuela. El chip, pequeño como un botón, brilló bajo la luz. En su interior, el fin de una era. Mientras, en el pueblo, los hombres de Stephen registraban cada callejón. Aporreaban puertas. Pero la niña y la mula se habían evaporado. Los hombres de Stephen seguían buscando entre el polvo. No sabían que la respuesta ya no estaba allí. El chip, apenas visible, fue insertado en un lector. La pantalla parpadeó y un documento antiguo apareció, sus letras aún vibrantes de dignidad. Yo, Elena Fuentes, declaro que Stephen Hartley obtuvo mi firma mediante engaño. Mis tierras pertenecen a mi hijo Alexander y a sus descendientes. Es su caligrafía. Mi madre escribió esto con sus propias manos. Stephen no podrá negarlo. La hacienda es nuestra, papá. Alexander abrazó a su hija, finalmente liberando el inmenso peso de décadas de injusticia. Sin perder un solo instante, Alexander llamó a su equipo legal. Preparen la demanda. Vamos a recuperar lo que nos pertenece por derecho y sangre. El testamento digital, perfectamente preservado, se convirtió en la pieza central de un caso legal impecable. Mientras en el polvoriento pueblo, Stephen Hartley seguía sin sospechar que una trampa legal se cerraba a su alrededor. El pasado había vuelto para cobrar su deuda y esta vez no llamaría a la puerta. La derribaría con el peso de la ley. La orden de investigación llegó sin preámbulos. Un oficial entregó el documento a un Stephen atónito. ¿Investigación por fraude? Esto es un ataque descarado. ¿Quién demonios está detrás de todo esto? Pero el enemigo seguía siendo un fantasma. Stephen solo veía sus dominios desmoronarse sin conocer al responsable. A kilómetros de distancia, Isabela pisó la finca que nunca conoció. Las malas hierbas no ocultaban la nobleza del terreno. Esta tierra fue de tu abuela, Isabela. Cada árbol, cada piedra.
ahora es tuya por derecho. Puedo sentirlo, papá. Como si la abuela estuviera aquí con nosotros, diciéndonos que por fin estamos en casa. La vieja casa, envuelta en silencio y polvo, parecía contener la respiración, esperando volver a la vida. Pronto le devolveremos la vida, y esta vez, para siempre. Mientras, en su hacienda, Stephen peiteaba los muebles. Los acreedores llamaban. El cerco legal se estrechaba sin piedad, pero el nombre de quien movía los hilos seguía oculto, tan invisible como el polvo en el viento. En su despacho, Stephen aferró el teléfono. La voz de su abogado era un temblor. La investigación por fraude tenía una prueba irrefutable. El auricular casi se le resbaló. Habían encontrado el testamento de Elena Fuentes, cosido en el collar de una mula llamada Princesa. Stephen palideció. La mula que vendió por $1. La niña silenciosa. No eran tontos, eran un anzuelo. Maldita sea. Esa mocosa no era una campesina. Era un peón en un juego que yo debía haber visto. Dame el nombre de esa niña ahora mismo. ¿Quién demonios es? Pero la línea se volvió un silencio sepulcral. Los abogados no tenían acceso a la identidad protegida de la menor. Búsquenla entonces. Revuelvan cielo y tierra. Quiero respuestas, no excusas. La imagen de la niña se le clavó en la mente. Su gesto tranquilo, la moneda sucia. Ahora entendía que él era la presa. Despachó a sus hombres con órdenes brutales. La cacería comenzaba de nuevo, esta vez con sed de sangre. Pero el nombre de Isabela Fuentes seguía siendo un fantasma, esperando el momento de caer. Esa misma tarde, un matón irrumpió en el despacho de Stephen con una imagen granulada. La foto de la subasta. Stephen la arrebató. La niña, de pie, sosteniendo la cuerda de princesa, le devolvía una mirada que ahora lo enfurecía. Es ella, la condenada cría que me desafió. Quiero un nombre. Encuentren a esa sabandija. Stephen escupió sobre la foto. Su odio se mezclaba con un miedo nuevo. Aquella niña era un enemigo orquestado. Mientras, en la fortificada hacienda Fuentes, Alexander caminaba con Isabela entre columnas de mármol. Stephen está acorralado. Un hombre así es más peligroso que nunca. Vamos a asegurar la propiedad. Alexander la guió hasta una puerta oculta en la biblioteca. Dentro, Princesa ya aguardaba, paciente y silenciosa. No voy a esconderme, papá. La abuela no lo haría. Pero entiendo que debo ser prudente. Quédate aquí hasta que yo vuelva. Es una orden, no una sugerencia. Afuera, reflectores barrieron los muros. Sombras anónimas se movían en la noche, y la guerra apenas comenzaba. La madrugada estalló en sirenas. Los hombres de Stephen treparon el muro perimetral, pero activaron los sensores. Los reflectores los enceguecieron. Ladridos de perros guardianes mezclados con órdenes gritadas. La intrusión fue un fracaso, un disparo seco. Un guardia se desplomó en la grava, herido en el hombro. Los intrusos huyeron entre las sombras. Stephen recibió la noticia con un golpe en la mesa. Su plan de recuperar el chip por la fuerza se había desmoronado. Inútiles. Esa niña me está arruinando y nadie puede detenerla. Al amanecer, el oficial Ramírez tocó a su puerta. Traía una citación judicial con membrete federal. Señor Hartley, notificación de demanda. La parte actora, Isabela Fuentes, menor, representada por Alexander Fuentes. El nombre Fuentes golpeó a Stephen como un látigo de hielo. Recordó el testamento. Recordó a la anciana. Fuentes, como la vieja Elena. Pero esa niña de la subasta no puede ser. Los dedos le temblaron sobre el papel. Tenía un nombre,
pero aún no encajaba la pieza más peligrosa del rompecabezas. El abogado de Stephen desplegó los documentos sobre la mesa de caoba. La evidencia era un testamento digital hallado en un microchip. Le explicó que el chip había sido cosido en el cuero del collar de una mula llamada Princesa y que la niña era una pieza clave. Yo mismo quemé ese maldito testamento hace 40 años. ¿De dónde sacaron una copia? El legajo mencionaba una copia digital oculta en el collar de Princesa. La vieja Elena Fuentes había sido más astuta que él. ¿El collar de esa mula asquerosa? La prueba está viva y yo se la regalé a una niña por $1. No me importa cómo lo hagan. Encuentren ese chip antes del juicio. Si no aparece, estoy muerto. Los matones asintieron y salieron en silencio. Stephen se quedó solo, derrumbado en su sillón de cuero. Ese microchip es mi sentencia de muerte. Y esa niña, ¿quién demonios es en realidad? El calendario marcaba la fecha del juicio a solo 10 días. El tiempo se escapaba como arena entre sus dedos. Stephen tomó la foto arrugada de Isabela y la estrujó. Aún no entendía del todo, pero su odio ya tenía un rostro. Alexander encontró a Isabela en la biblioteca, con la mirada fija en el retrato de su abuela. Le reveló que Stephen ya sabía del microchip y movía cielo y tierra para destruirlo. Pero cada entrada está sellada. No podrán acercarse al collar ni al chip. Yo debo testificar, papá. Quiero que Stephen vea quién soy y por qué su imperio se derrumba. Es peligroso. Ese hombre es una fiera acorralada y hará cualquier cosa para detenerte. No tengo miedo. La verdad no se esconde. La abuela me enseñó a defenderla sin bajar la cabeza. Alexander miró aquellos ojos de acero y asintió. La abrazó con fuerza y supo que su hija estaba lista. Esa noche, los esbirros de Stephen intentaron un segundo asalto. Los sensores de movimiento los detectaron antes de tocar la reja. Stephen escuchó el fracaso por teléfono. Destrozó un vaso de cristal y su abogado retrocedió contra la pared. A la mañana siguiente, la fiscalía lo retuvo durante horas en una celda de interrogatorio, sin contacto exterior. Al salir, el alguacil le recordó la fecha del juicio. El chip seguía intacto y la niña se había convertido en su sombra. En la sala de declaraciones, Stephen fue esposado a una silla. Frente a él, Alexander y la pequeña de la subasta lo miraban sin parpadear. ¿Qué circo es este? Necesitan una cría para sostener su ridícula demanda. Están cavando su propia tumba. Esta niña es Isabela Fuentes, mi hija, la nieta de Elena Fuentes, la mujer a la que le robaste su hacienda hace 40 años. ¿La nieta de Elena? Entonces la mula, el peso, todo fue una trampa. Todo fue planeado. Durante 40 años esperé para que tú mismo entregaras la prueba. Le diste a mi hija la llave de tu celda por $1. ¿Recuerdas la moneda sucia que me diste, Stephen? Esa moneda compró tu sentencia. Stephen se abalanzó rugiendo, arrastrando la silla. Los guardias lo estrellaron contra la mesa. Su odio era tan inútil como su fortuna. Alexander protegió a Isabela con su cuerpo. La pequeña no se inmutó. Sus ojos brillaban con la victoria que su abuela soñó. No puede ser. La hija del magnate. Me engañaron con una mula vieja y una mocosa. Con el rostro lívido, Stephen comprendió por fin que el pasado era un cuchillo que él mismo había afilado. El juicio era inevitable. La sala del tribunal era un recinto de madera solemne. Stephen entró esposado, con su abogado susurrándole mentiras al oído. La fiscalía llamó al perito informático. El collar y el chip centellearon bajo la luz como pruebas vivas. El abogado de Stephen intentó desacreditar el soporte digital, pero el juez, severo, rechazó sus objeciones. 2 expertos en grafoscopía confirmaron la firma de Elena Fuentes.
El testamento era auténtico y la copia digital irrefutable. Entonces, la jueza pronunció el nombre Isabela Fuentes. La niña se levantó segura, sus pasos resonando en el parqué. Mi padre me dijo que la abuela cosió la verdad porque la justicia no iba a llegar sola. Hoy estoy aquí para recordarla. La voz de Isabela no tembló. Stephen, en cambio, hundió las uñas en el banquillo. Esta mocosa me está enterrando. Y todos la creen. Con el chip y el testimonio, la fiscalía cerró su caso. El abogado defensor pidió un receso. Derrotado, la jueza golpeó el mazo anunciando que el juicio continuaba al día siguiente. Stephen sintió el frío de la derrota. Al día siguiente, los alegatos finales retumbaron en la sala. El fiscal desgranó 40 años de fraude, robo y mentiras. El abogado de Stephen apenas balbuceó excusas. Acusó a la víctima, difamó a la abuela, pero el jurado permaneció impasible. La jueza dio las instrucciones al jurado. 12 rostros anónimos se retiraron a deliberar. El silencio cayó como una losa. Stephen, lívido, apretó los dientes. Su abogado evitaba su mirada. Fuera del tribunal, los reporteros acorralaban a cualquier abogado. Los flashes iluminaban la espera. Isabela, sentada en un banco de madera, no soltaba la mano de Alexander. Sus ojos brillaban, pero no de miedo. Una hora después, el jurado regresó. La brevedad de su deliberación era una sentencia en sí misma. Stephen se levantó sin aliento. Su imperio, su nombre, su futuro colgaban de un papel que el presidente del jurado sostenía. La jueza pidió silencio. El mazo resonó como un disparo. Isabela cerró los ojos. El eco de su abuela le susurró que la justicia estaba a punto de nacer. El presidente del jurado desdobló el papel y leyó con voz firme: culpable en todos los cargos de fraude y robo. Mentira. Compraron al jurado. Apelaré hasta el último aliento. Los guardias lo sujetaron con fuerza. La jueza pidió orden. Su voz cortó el alboroto. La jueza dictaminó: la hacienda de Elena Fuentes regresa a su nieta, Isabela Fuentes, con efecto inmediato. Abuela, tu hacienda está a salvo. Descansa en paz. Alexander apretó la mano de Isabela. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Stephen, lívido, gritó insultos, pero fue arrastrado fuera de la sala por los oficiales. La jueza anunció que la audiencia de sentencia sería en 10 días. Stephen quedó bajo custodia. Un peso por una mula. Una mula por la justicia. En el pasillo, Isabela se giró hacia su padre y sonrió. La batalla había terminado. La victoria era de la abuela. 10 días después, en la misma sala, la jueza dictó sentencia: 10 años de prisión por fraude, robo y falsificación. Stephen Hartley escuchó su condena con el rostro desencajado. No habría apelación que valiera. Los guardias se lo llevaron esposado. Al pasar junto a Isabela, la niña se giró y le susurró algo al oído. Gracias por la mula, Stephen. Me costó solo un peso. Stephen se paralizó. Aquellas palabras le quemaron más que los grilletes. Los oficiales lo arrastraron mientras él balbuceaba insultos. La puerta de la sala se cerró con un eco definitivo. Isabela se giró hacia su padre. Se abrazaron en silencio, sin necesidad de palabras. Lo logramos, hija. La hacienda vuelve a casa. Abuela, esto es por ti. Esa noche, Stephen Hartley aferró los barrotes de su celda. Por primera vez, entendió que la justicia no se compra con pesos. Días después, Isabela se detuvo en el porche de la vieja hacienda. Un juez acababa de entregarle las escrituras. Papá, esta propiedad no debe ser solo un trofeo. Quiero darle un propósito que honre a la abuela. Tu abuela estaría orgullosa de oírte.
Dime, ¿qué sueñas? Voy a convertir esto en una escuela rural gratuita, para que los niños tengan la oportunidad que a ella le robaron. Una escuela. Es la mejor idea. La hacienda volverá a tener vida, risas, futuro. Isabela miró hacia el prado, donde Princesa pastaba tranquila. La mula masticaba con la cadencia de quien ha cumplido su misión. Ella es la verdadera heroína. Sin su collar, la verdad seguiría enterrada. Alexander pasó el brazo por los hombros de Isabela. Caminaron juntos hacia la puerta de la casa. Tu abuela soñó con un lugar donde los niños aprendieran. Hoy tú haces realidad ese sueño. Lo haremos juntos, papá. Por la abuela, por Princesa y por todos los que vengan. Pasaron los meses. La vieja hacienda, antes un cascarón vacío, cobró nueva vida. Pizarrones y libros reemplazaron los muebles polvorientos. El patio se llenó de gritos infantiles. Isabela, ahora una joven de 18 años, supervisaba la llegada de los primeros alumnos. Bienvenidos. Esta escuela es suya. Una placa de bronce brillaba en la entrada. Escuela rural, gratuita, Doña Elena Fuentes. Un homenaje silencioso a la mujer que cosió la verdad en un collar de mula. Los padres de los niños, campesinos y vaqueros, entraban con los ojos brillantes de esperanza. Princesa, ya muy vieja, observaba desde el prado. Masticaba despacio, como si sonriera. Su misión estaba completa. Abuela, la escuela está viva. Tu sacrificio no fue en vano. Un peso y una mula bastaron para devolver la luz a estas tierras. Isabela recorría los pasillos de la escuela. Las risas de los niños rebotaban contra las paredes que antes solo escucharon llantos. Se detuvo frente a un portarretratos enmarcado. La foto mostraba a una anciana sonriente junto a una mula joven. Era su abuela, Doña Elena, con una joven princesa. Ambas devolvían la mirada a través del tiempo. Lo logramos, abuela. La escuela está llena de sueños, como tú querías. Salió al prado. El sol acariciaba las hojas del viejo roble. Princesa dormitaba a la sombra, como un monumento viviente. Isabela se arrodilló a su lado y le acarició el cuello. La mula abrió los ojos con lentitud, reconociéndola. Lo hicimos, princesa. Gracias por guardar la verdad tanto tiempo. La mula resopló suavemente, como si entendiera. El viejo collar parecía brillar bajo la luz. Abuela, tu legado sigue vivo. Descansa en paz. Y desde el cielo, Doña Elena sonreía. Atardecía sobre la escuela. Isabela subió a la colina, con Princesa a su lado. El viento mecía su cabello. La mula respiraba con el ritmo de los años. Frente a ella, la escuela brillaba con sus ventanas iluminadas. Risas lejanas flotaban en el aire. Isabela acarició el collar gastado de la mula. La brisa trajo el eco de una voz antigua. Una moneda oxidada había valido más que todas las escrituras que Stephen robó, porque dentro de ese collar, cosida con hilo y amor, viajó la verdad. El peso que Stephen contó con desprecio fue el mismo que compró su condena. Ahora, la tierra de Doña Elena pertenecía a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y mientras el sol se ocultaba, Isabela supo que la justicia siempre llega, aunque tarde. Un peso, una mula y un amor que ni el tiempo pudo borrar.